Muy buenas noches, quiero darles una vez más la bendición de parte de nuestro Dios al encontrarnos aquí para poder compartir un estudio más de la palabra del Señor. Vamos a ir a un libro que me encanta, que es el libro de los Hechos, un pasaje que me fascina y vamos a tratar nuevamente de refrescar con una palabra diferente el momento en que vivimos y la posibilidad que tiene la iglesia para poder hablarle al mundo, un mundo que nos está mirando con gran expectativa de lo que Dios ha hecho con nosotros. Me gustaría orar, acompáñenme, quiero bendecirlo en su casa y luego continuar con este precioso estudio de la palabra del Señor. Padre, quiero darte gracias por la oportunidad que me das de ser un instrumento en tus manos. Hoy tenemos un texto brillante, hermoso, lindo, un texto por el cual he tenido la oportunidad a lo largo de mis años de poder visitarlo y cada vez hay mucha luz que se desprende de él. Hoy tenemos un momento histórico que vive la iglesia y estoy seguro que hay palabra para nosotros, hay una gran lección para cada uno de nosotros y permite que podamos tomar lo que nos corresponde con seriedad y con integridad. En este momento diré como me gusta decir, habla porque tus siervos oyen, para poder decirte que tenemos oídos atentos y un corazón humillado para dejarnos ministrar. Gracias por cada hombre, cada mujer, por cada joven y por cada señorita que está detrás de este lente, escuchando el mensaje y dejándose afectar por el poder del Espíritu Santo. Esta palabra no regresa a ti vacía, es nuestra confianza. Oro en el poder del Espíritu Santo y en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Doy gracias a Dios de verdad porque es un gran privilegio que nosotros podamos estudiar el texto de la palabra del Señor. Hoy me gustaría ir al libro de los Hechos. Me gustaría que podamos abrir nuestras Biblias o poder disfrutar de la historia que voy a ir narrando paulatinamente. En el libro de Hechos capítulo 3, tal vez vamos a usar unos 9 versos, quizá usemos los 10, no lo sé, pero esta historia debe de afectarnos, debe de conmovernos en este momento. El libro de los Hechos transcurre en una época muy diferente a la nuestra. El libro de los Hechos es el segundo tomo del doctor Lucas. Lucas escribió su evangelio, que es el Evangelio de Lucas, es el primer libro que escribe, y luego un segundo tomo, que sería en este caso el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos vamos a encontrar una historia preciosa. Es la historia de aquella iglesia que se constituía como tal. Así que vamos a encontrar historias que son de carácter narrativo, otras que son de carácter normativo y las otras normativo descriptivo principalmente. Son las dos que vamos a encontrar. En este momento la historia es una historia, creo, bastante clara y muy conocida, pero cuando se escribió el libro de los Hechos era un tiempo de una iglesia que estaba comprometida con el fruto. Era una iglesia sumamente fructífera. Ahora, no debemos usar la diferencia histórica que hubo en el libro de los Hechos para poder justificar hoy tal vez un cristianismo infértil. Lo que quiero decir es que nos olvidamos de que el carácter y la misión de la iglesia es dar fruto. Entonces yo quisiera que nosotros podamos ver a partir de este texto algunas ricas lecciones, sin olvidar lo que dice el evangelista Juan en el capítulo 15, verso 16b, cuando dijo: y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. A eso nos ha enviado el Señor, a ser fructíferos. No importa y no nos exime una u otra condición. Cualquier condición es buena y oportuna para ser fructíferos y que nuestro fruto permanezca. Jesucristo nos ha llamado a romper algunos estereotipos que de alguna manera detienen la obra del Señor. Esos estereotipos muchas veces son aquellos que nos afectan nuestra fe y nos llevan a decir: pobrecitos, no podemos
porque no queremos ver lo que Dios está mirando y preferimos ver lo que nosotros, los hombres, queremos ver. Tiene que haber una transferencia, dejar de ver lo que yo quiero ver para entonces ver lo que Dios quiere que yo vea. Vamos a ir rápidamente a la historia. Recuerda que le dije que era Hechos capítulo 3. En la parte de arriba, el editor dice curación de un cojo. Vamos a ver qué sucede en esta historia. Comenzó diciendo: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Pedro y Juan subían juntos al templo. Quiere decir que aquí hay un protagonismo por lo menos de dos personas, Pedro y Juan, quienes sabemos de por sí que eran amigos, y no solamente amigos, sino que habían sido elegidos por Jesús y habían sido parte de un círculo íntimo en su relación con Jesús. Hay una versión contemporánea que dice más o menos así: un día, como a las 3 de la tarde, Pedro y Juan fueron al templo juntos. A esa hora los judíos acostumbraban a orar. Quiero llamar la atención de cada uno de ustedes para decirles en primera instancia que Pedro y Juan subían juntos, los dos. Eso significa que se habían puesto de acuerdo en un momento muy importante y preciso para realizar una acción determinada. A eso se refiere este texto. Y además, Pedro y Juan, tenemos que recordar que no eran hombres necesariamente ni gemelos ni mellizos, eran hombres muy diferentes. Habían sido llamados en circunstancias parecidas, pero no dejaban de ser diferentes. Si nosotros vemos Mateo capítulo 4, versos 18 al 22, nos vamos a dar cuenta que sus llamamientos fueron similares, pero ambos respondieron de una manera interesante. Pedro, en este caso de Mateo, dejó, dice la palabra, las redes, pero Juan dejó no solamente las redes, sino que dejó a su padre, a su familia. Tenían conceptos de la vida diferentes. A veces trato de pensar cómo era Juan y cómo era Pedro. La gente piensa que Juan era una persona muy pacífica, muy pasiva, pero el Señor, juntamente con su hermano Jacobo, los llamó los hijos del trueno, Boanerges. Y Pedro se caracterizaba por ser impulsivo, por ser violento, era un hombre rudo. Sin embargo, los comentaristas creen que Juan era un hombre mucho más ecuánime, de un carácter mucho más dulce y pacificador. Interesante que estos dos hombres tan diferentes, con temperamentos tan distintos, también en un momento se encuentran para hacer un trabajo determinado. Ambos tuvieron privilegios que muchos no tuvieron. Por ejemplo, ser parte del círculo íntimo de Jesús, estar cuando Jesús se les transfiguró. ¿Recuerdan ese pasaje hermoso? Dice la palabra en Mateo capítulo 17, versos 1 y 2, que el Señor se transfiguró y allí se manifestaron Elías y también Moisés. Y Pedro dijo: Maestro, bueno es para nosotros que nos quedemos aquí. Yo no sé si Juan estaba tan de acuerdo con esta propuesta de Pedro. Pedro, un poco interesado, dijo: bueno es para nosotros. No importan los otros, pero para nosotros es bueno. Muy interesante ese pasaje. Ese pasaje lo disfrutaron tanto Pedro como Juan. Privilegios que tuvieron. Ambos se equivocaron en un momento dado. Por ejemplo, Juan en un momento, juntamente con su hermano, ellos anhelaron, desearon ocupar lugares de privilegio. Y entonces, por la intervención de su madre, ellos consideraron la posibilidad de que cuando estuvieran en el reino, uno se sentara a la derecha y el otro a la izquierda. Pero Jesús les dijo: eso no me corresponde a mí. Y ahí ellos dejaron entrever ese sentimiento egoísta que a veces nos caracteriza a todos. Algunos decimos: hoy por mí y mañana también por mí. Pero Pedro también se equivocó.
Pedro en algún momento dado le dijo al Señor, Señor, yo te aseguro que nunca te voy a negar. Y el Señor le demostró mediante la palabra profética que antes de que el gallo cantara 3 veces, ya Pedro le habría negado. Y se cumplió esa palabra, esa profecía. Ellos eran diferentes, pero dice la Biblia que iban juntos al templo. ¿Y sabe a qué? A orar. No importa, amado y amada, lo diferentes que usted y yo seamos, no importa. No es relevante ni trascendente. Algo que sí le puedo asegurar es que hay un punto en el cual nos podemos poner de acuerdo, y es cuando doblamos rodillas y clamamos al Señor en oración. Pedro y Juan, siendo tan diferentes y tan distintos, dice la palabra que ellos iban juntos al templo a la hora novena, que eran aproximadamente las 3 de la tarde, a la hora de la oración. Si ellos iban juntos, probablemente se pondrían juntos de acuerdo para orar. Y recuerde lo que dice la palabra, que cuando dos se ponen de acuerdo en la tierra, el Señor se encarga de responder con bendición para nosotros. Dios nos invita a trabajar en equipo. Dios nos invita a orar juntos. Yo sé que a algunos de nosotros nos gusta más hablar con el Señor a solas. Particularmente tengo que confesarles que hay muchas cosas que me gusta decirle a Dios en mi intimidad, en mi secreto. Me daría mucha vergüenza que usted me escuche. Hay confesiones que yo le hago al Padre y se las hago tratando de que no haya nadie allí, porque me avergüenzan, porque como todos nosotros tenemos situaciones que son complejas, incómodas, bochornosas, pero mi Padre es bueno, Él nos escucha, nos perdona, nos ama, pero habrá muchos momentos como este está siendo ejemplificado en que el pueblo de Dios necesita mancomunarse. Esto significa unir fuerzas. Necesitamos unirnos. Y yo quiero desafiarle a usted para que usted sea manso y humilde de corazón. Hoy nosotros estamos viviendo un momento donde nos necesitamos. Digamos que yo acepte su argumento y le crea que usted no necesita orar con otra persona. Pero ¿qué tal si esa otra persona sí necesita urgentemente orar con usted? Entonces nosotros podemos ser de bendición o podemos bendecir. Cualquiera de las dos tiene base bíblica. Yo creo que cuando hacemos grupos, cuando hacemos equipos para trabajar, tienen que estar presididos de la oración. Y hoy Pedro y Juan, disculpen, siempre confundimos estos nombres, nos dan una tremenda lección. Una tremenda lección de trabajo en equipo, pero no es trabajo por trabajo. Es un trabajo que empieza con la oración, con el reconocimiento, con la confesión de pecados, con unirnos. Y yo quiero animarle. Hoy el mundo necesita intercesores como nunca antes, tal vez en los años de nuestra historia. El mundo, pero también nuestros países, también nuestras comunidades y también nuestra iglesia, nuestra congregación necesita equipos que se pongan de acuerdo y busquen la hora correcta y propicia para orar, para clamar al Padre. Dice la palabra en el versículo 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Esto siempre ha cautivado mi vida. Y le preguntaba al Señor, ¿qué tiene que ver esto con nuestros días, con nuestro tiempo? Ayúdanos con una enseñanza fresca para hoy. Y era traído un hombre, disculpen, cojo de nacimiento. Un hombre que tenía un problema histórico. Un hombre que, interesantemente, no era dependiente de sí mismo. Esto me parece sumamente irónico. Por ejemplo, lo ponían a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa.
Ese es un bonito nombre. Una puerta, la hermosa, con una vida tan compleja, con una vida tan miserable, tan dependiente. Ya de por sí su condición era una verdadera desgracia, pero lo ponían en la puerta del templo que se llama La Hermosa. Algo que llama poderosamente mi atención es que este hombre era un hombre, es que era traído por quien fuera. Lo que simplemente comunica es que él no podía venir por sí mismo. Era un hombre que no podía ir solo al lugar donde cada día, cotidianamente, lo llevaban y lo colocaban. Era cojo de nacimiento, o sea, que los años que tenía habían sido años de desgracia, de desolación, de miseria, de tragedia. Dependía del favor antojadizo, caprichoso de los demás, porque lo ponían ahí, dice la palabra, para que pidiese limosna, o sea, para vivir del favor caprichoso y antojadizo de los demás, que eran normales. Cada día de su vida, todos los días le traían. Entonces era un hombre que tenía una vida cotidianamente miserable. Ese es el hombre del que estamos hablando. Así es el hombre sin Cristo. Un hombre sin Cristo es un hombre que está incapacitado, está imposibilitado, no puede resolver sus problemas por sí mismo, pero además tampoco tiene a nadie que los pueda resolver por él. Arrastra problemas generacionales, como personas que ustedes conocen y tal vez que yo conozco. Y no por contagio, sino porque es su realidad, son sus problemas. Nos referimos al pecado. Este es un problema que se repite y se repite y se repite en los hombres. Este hombre, el hombre de nuestra historia, era un hombre en gran desventaja. Vamos a ver lo que dice el verso 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, un momentito. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Yo trato de imaginar qué pasaba en ese momento. Yo me imagino a Pedro y a Juan viendo a este hombre. Inevitablemente tuvieron que verle, estaba en la puerta por donde ellos necesariamente pasarían. Este hombre miró hacia Pedro y hacia Juan, esos dos personajes tan diferentes, pero que se habían puesto de acuerdo en un momento importante y determinante de la historia para realizar una tarea sumamente noble y vital: orar juntos. En eso iban, cuando de pronto un hombre se les queda mirando. Y no solamente se les queda mirando, sino que les mira con gran expectativa. Piense por un momento, esa mirada, esa comunicación, el hombre con expectativa, Pedro y Juan mirando al hombre que tenía expectativa en ellos. ¿Sabes? Creo que nosotros somos la esperanza del mundo. Y entonces surgió la pregunta en mi corazón y en mi vida: ¿cómo me está viendo el mundo? ¿Cómo le está viendo el mundo a usted? ¿Será que el mundo no le ve a usted? ¿Será que usted es invisible para el mundo? ¿O a lo mejor es más obvio de lo que usted se imagina? El mundo se está dando cuenta no solamente de lo que nosotros decimos ser, sino de lo que nosotros estamos haciendo. El mundo no lo ignora y el mundo nos ve con esperanza. Dios nos ha comisionado a nosotros para llevar luz a las naciones. Y por eso en Mateo capítulo, vamos a buscar ese texto que me encanta, Mateo capítulo 5, si no estoy errando, verso 13, vosotros sois la sal de la tierra. Y luego dice en el verso 14, vosotros sois la luz del mundo. Entonces,
dice que somos dos cosas, somos sal y somos luz. Y las dos tienen un efecto interesante, un efecto sin comparación. La sal sazona y preserva, pero la luz alumbra el camino de los hombres. Y este hombre, cuando vio a Pedro y vio a Juan, tuvo una tremenda expectativa. Yo quiero decirles a ustedes que cuando nosotros nos permitimos ser instrumentos del Señor, inevitablemente el mundo nos va a ver y nos va a ver con esa expectativa, porque somos la esperanza para el mundo. El mundo está viendo a la iglesia y el mundo le está viendo a usted. Y nosotros, no sé cuál sea su perspectiva, pero yo le voy a decir que el mundo sí tiene esperanza, y tiene esperanza en la iglesia, tiene esperanza en usted, de modo que la forma en que hablemos, la forma en que nos proyectemos y la forma en que actuemos va a ser determinante para un mundo sin esperanza, como en nuestros días. Pedro con Juan, dice el versículo 4, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Ahora es Pedro el que continúa el diálogo y fija los ojos en este hombre y le pide que les mire. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. ¿Y qué creen ustedes que hizo este hombre? Este hombre estuvo atento a todo el mensaje. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que sigue? La iglesia puede marcar la pauta. La iglesia puede decirle al mundo y puede decirle a los hombres: por favor, atiéndannos. Podemos todavía convocar. Tenemos el poder del Espíritu Santo para poder convocar, pero tenemos que hacerlo con carácter, con integridad, y tenemos que hacerlo con sustancia. Vamos a ver por qué Pedro y Juan hablaban de esa manera. Míranos. Ellos lo vieron, pero demandaron que él los mirara también. No era una demanda muy difícil, ¿no? Porque este hombre tenía expectativa. Nosotros necesitamos mirar al mundo, algo que dejamos de hacer hace mucho rato. Tal vez nos hemos enclaustrado en nuestros templos y hoy el Señor dijo: stop, alto. Necesito que ustedes vean al mundo que está en miseria, que está sin esperanza y que ha puesto de alguna manera su expectativa en hombres que dicen ser diferentes, como ustedes, los que integran la iglesia. Qué interesante. Pedro le dijo: míranos. Y este hombre estuvo atento mirándoles. Además, no solamente necesitamos que el mundo nos mire, sino nosotros ver al mundo y ver también todas sus necesidades y hacerlo con atención, con sinceridad, con entrega. Necesitamos que el mundo nos atienda y para eso hay que crear las condiciones. Nosotros debemos vivir de tal manera que el mundo nos tenga que ver. A veces nos atrincheramos en algunos momentos y tengo que reconocer que por muchos años hemos estado atrincherados confortablemente en nuestros templos, pero llegó un momento donde el Señor dijo: cierro los templos. Bueno, yo no sé, pensamos que son las autoridades gubernamentales, pero ¿quién está detrás? ¿Quién tiene el control de todo? El control lo tiene el Señor. Él puede perfectamente dar reapertura completa sin ningún problema este siguiente domingo o el que viene. Puede hacerlo, es Dios, pero Él ha permitido que nuestros templos se cierren para que quizá aquellos que hemos sido un poco más religiosos podamos entender que necesitamos vivir de una manera que el mundo nos tenga que ver en nuestros hogares, comportándonos, en una situación tan diferente y compleja como la que vivimos. Sí, es diferente y es compleja, pero este es el periodo histórico que nos ha permitido el Señor vivir para construirlo. Entonces, verso 5, sí. Entonces Él les estuvo atento
esperando recibir algo de ellos. ¿Recuerda el diálogo? Llevaban a un hombre, lo ponían en la puerta para que pidiese limosna. Pedro y Juan, coincidencialmente, no diríamos casualmente, sino causalmente, iban a esa hora, a la hora de la oración. Se pusieron de acuerdo para orar porque había muchas necesidades para poder orar en esos días. Y el hombre en algún momento les miró, hicieron un contacto visual. Esta es una lección muy interesante que yo he rescatado. Nosotros necesitamos hacer contacto visual porque las condiciones hoy son estas. Hoy que estuvimos fuera de casa por mucho tiempo, reflexionaba con mi esposa y con el equipo que trabajaba conmigo y yo les decía, qué interesante, hoy no podemos conocernos más que nuestras miradas. Entonces usted se pone un cubreboca que le tapa desde la nariz hasta la barbilla y cuello, y entonces lo que queda solamente es hacer contacto visual. Y usted tiene que leer a las personas solamente con la expresión de sus ojos. Y se logra tanto cuando uno hace este pequeño ejercicio. Y este hombre miró a Pedro y a Juan. Pedro y Juan le dijeron, míranos. Y él estuvo atento. Y este hombre estuvo atento no solamente por estar atento, sino porque tenía la expectativa. Él quería recibir de ellos algo, lo que fuera. Pero cualquier cosa, escuche, cualquier cosa que él recibiese sería buena. Recuerde, era un limosnero, era un hombre cojo, impedido, un hombre dependiente, un miserable, un desgraciado. ¿Qué palabra le puede ayudar a usted para tratar de entender la condición de este hombre? Un hombre sin esperanza, por lo menos en el término más sencillo y simple. Y él esperaba recibir de Pedro y de Juan algo. El mundo sabe que puede recibir algo de la iglesia. El mundo sabe que puede recibir algo de usted. El mundo sabe que puede recibir algo de nosotros. Cualquier cosa, por pequeña que sea, sería una bendición para un mundo que no tiene esperanza. Cualquier cosa. Sin embargo, Pedro y Juan no tenían cualquier cosa. Ellos tenían algo importante, algo especial, algo único, algo trascendente, vital, que tiene el poder para transformar la vida de una persona para siempre. Ellos tenían el poder del Evangelio, tenían el mensaje del Evangelio. Debemos recordar que las expectativas siguen puestas en nosotros, en la iglesia. Y entonces el versículo 6, hermoso versículo, encontramos a Pedro respondiendo que no le era difícil. Y entonces Pedro dijo, no tengo plata. ¿Cuántas veces ha dicho usted eso? ¿Cuántas veces lo ha dicho en los últimos meses? ¿Cuántas veces lo ha dicho en su vida? ¿Cuántas veces lo ha dicho cuando alguien golpea la ventana, el cristal de su carro? ¿Cuántas veces lo ha dicho cuando usted va en la parte de atrás del carro, del Uber, y alguien se acerca con un tarrito y le pide algo de dinero? Y le dice, para un café, para comerme algo, porque ellos gesticulan, hacen así. ¿Y cuántas veces hemos dicho? Ni hablamos, solamente vocalizamos. No tengo. Eso es lo que decimos. ¿Cuántas veces hemos dicho como Pedro y hemos mentido? ¿Cuántas veces? Hoy me hacía la pregunta y decía, ¿cuántas veces he dicho, no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada? Y agregamos, oiga, si tuviera, con mucho gusto. ¡Wow! No tengo nada. Y si tuviera, con mucho gusto. Pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Y le aseguro, era verdad. Yo que tuve el privilegio de conocer la historia de Pedro, le puedo decir que era verdad. Era un hombre pescador que ya había colgado literalmente sus redes. Y él pudo haber dicho con limpia conciencia, no tengo plata ni oro. Y era verdad. Pero no quedó allí la frase, sino que él dijo, pero
se traduce más, sin embargo, en contraposición. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. No tengo plata ni oro, no puedo darte plata, no puedo darte oro, no la tengo. Y es una realidad para usted y para mí, porque uno no puede dar lo que no tiene. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En ese versículo yo encuentro una gran disyuntiva. Aquí hay un contraste que sugiere una presentación lógica por parte del apóstol. Él dice, no tengo plata ni oro. Entonces, lógicamente, si no tengo plata ni oro, cualquiera podría entender que no puedo dar plata ni puedo dar oro porque no la tengo. ¿Sabe? Dios no va a pedir cuentas, a cobrar facturas a su iglesia, a nosotros, a su pueblo, por aquello que Él no nos dio. No lo va a hacer. Por ejemplo, yo sé que Él nunca me pasaría una factura diciéndome, es que no cantaste bonito para mí. No, a mí no. No sé si a usted, pero a mí no. Porque yo no canto bonito. Porque no es mi facilidad, no es mi don. Entonces, Él no me va a demandar por las cosas que Él no me dio. No sé si me estoy explicando. Yo no soy un hombre millonario. Entonces Él no me va a pedir cuentas o me va a reclamar que por qué yo no di mucho dinero a organizaciones, a ONG, yo no sé. No lo va a hacer porque Él no me dio ese dinero a mí. Entonces lo que yo no tengo, no te lo puedo dar. Hay personas que su cara no es muy graciosa. Son personas un poco, sí, serias, muy serias. Y ya son así, esa es su personalidad. Entonces Dios no les va a demandar que por qué no fueron más simpáticas, porque esa es su personalidad. No tienen ese carisma. Lo que no tengo no te lo puedo dar. Sin embargo, lo que sí tengo, lo tengo que dar. Porque de eso se trata. Pedro no tenía plata ni oro y Juan tampoco. Entonces, no podían dar lo que no tenían. A veces pienso, ¿qué tiene la iglesia? Sí, la iglesia tiene el mensaje del evangelio. Perfecto, yo lo creo. Pero no sé si la iglesia de hoy tiene conceptos como estos, por ejemplo, fe. ¿Tiene la iglesia fe? La iglesia de nuestros días. ¿Tiene la iglesia el aliento suficiente y el ánimo para animar a otros? Nuestra esperanza. ¿Tenemos realmente esperanza en lo que hemos oído, hemos escuchado y hemos aprendido o se nos ha compartido por tanto tiempo? Esperanza. El amor entre nosotros. Hablamos de amor. El problema no es cuánto conozco del amor. El problema es, ¿realmente tenemos ese amor? Podemos hablar de perdón cuando hay frases que escuchamos como, yo puedo perdonar, pero nunca olvidar. Está bien, yo eso lo entiendo. Pero ¿hay perdón realmente allí? Me hago la pregunta. Si realmente nosotros tenemos algo, lo podemos compartir. Pero veo sumamente difícil que la iglesia pueda compartir un mensaje que perdió, un mensaje que descuidó o un mensaje que no tiene. Hoy el mundo necesita palabra de verdad, palabra de esperanza. Usted y yo estamos en el mismo barco, escuchando lo mismo, siendo afectados absolutamente por lo mismo. Pero, ¿cuál es el mensaje que nos sostiene? ¿Sabe cuál era el mensaje que sostenía
a Pedro y a Juan el mensaje del Evangelio, el cual se fundamentaba en el Cristo de la cruz, que murió y también resucitó para darle sentido y sustancia a su iglesia. Yo creo en esto. Yo creo en esta palabra. Recordemos lo que continúa en el verso 7. Y tomándole de la mano derecha, le levantó. Pero explíqueme, ¿no era cojo? Sí, lo dije bien, era cojo. Pero ahora Pedro estaba compartiendo algo que él tenía y había sido la experiencia de haber caminado con un Cristo real, el cual le dijo: ustedes mayores cosas que las que yo he hecho harán. No solamente le dijo, sino que actuó en fe, le creyó a Dios. La razón es que su fe tenía un fundamento sólido. Recordemos que Pedro le dijo: pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Demostrando que él tenía algo, tenía un mensaje, una realidad, una relación con el Cristo de la cruz. Debemos tener una fe que vaya mucho más allá de nuestro intelecto. Yo creo que la iglesia se volvió muy intelectual y nosotros nos volvimos muy racionales, y lo vemos en todo. Lo vemos en nuestras matemáticas, en nuestros cálculos, nos volvimos racionales. Sí, y necesitamos romper toda racionalidad para darle lugar a la fe, pero una fe que se fundamente en la palabra, una fe que se fundamente en el autor de esta palabra, en Cristo Jesús. Yo quiero concluir diciéndoles que Dios nos ha dado suficiente para poder compartir. Y yo creo que la iglesia tiene el mensaje más trascendente de todos los tiempos, el Evangelio. Y este Evangelio es poder de Dios, pero es un Evangelio que no es para subestimarlo, porque este Evangelio nos lleva a una relación directa con Dios, con el Creador, el Señor del universo. A través del Evangelio podemos tener fe en Jesucristo. Y la Biblia dice que la fe tiene la capacidad de mover montañas. Basta que nos pongamos de acuerdo, juntos, en un mismo espíritu, y clamemos al Señor. Y el Señor va a hacer maravillas. El texto termina diciendo: y saltando se puso en pie. O sea, si usted puede seguir la historia conmigo, se dará cuenta que antes no estaba en pie. Era paralítico, era cojo de nacimiento, no podía caminar con facilidad. Y saltando se puso en pie y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. El mundo sigue teniendo expectativa en nosotros, en su iglesia. Su iglesia tiene un mensaje y ese mensaje es poderoso. No importa la circunstancia en que nosotros estemos viviendo, yo creo que este mensaje tiene que seguir siendo real en la vida de todos aquellos que nos llamamos ser cristianos. Usted no puede dar evidentemente lo que no tiene, así que yo no le animaría a que usted dé lo que no tiene, pero quisiera concluir aplicando un poquito mientras le pregunto. Predicábamos en estos días y hacíamos la referencia a Moisés. ¿Qué tienes en tu mano? Y Moisés respondió: una vara. Pues hoy el Señor le confronta a usted y me confronta a su iglesia y le está preguntando: ¿qué es lo que ustedes me van a dar? Lo que no tienen, no lo demando, no lo exijo, no lo pido. Lo que yo pido es que me den lo que ustedes sí tienen. Ahora, iglesia, yo pregunto, ¿qué tenemos nosotros? ¿Y cuánta necesidad hay hoy en la casa de Dios
cuánta necesidad hay en el pueblo de Dios, cuántas necesidades hay en las familias de Dios. Quiero compartir que los últimos aportes que se han hecho para suplir las necesidades de los que tienen menos ha sido con un grupo sumamente reducido que ha estado comprometido a decir: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy para el bienestar de los que tienen menos. 5 personas haciendo posible la tarea de 100, no creo que sea congruente. No tengo plata ni oro. Está bien, amado. Si usted no tiene plata ni tiene oro, perfecto. No se preocupe, no tiene que traer plata ni tiene que traer oro. Pero tenga cuidado, porque las palabras del apóstol Pablo pueden ser juicio para su iglesia, la iglesia de hoy. Mas lo que tengo, te doy. ¿Estaremos dispuestos a hacerlo? Yo quiero desafiarles y quiero decirles que cada día tenemos necesidades y vamos a tener más necesidades acá. Desde la limpieza, sí, hasta el poder planificar y trabajar verdaderamente en equipo. ¿Qué tiene usted? ¿No tiene plata, no tiene oro? Tranquilo, no puede darlo. Pero cuidado, porque el apóstol terminó diciendo: más lo que tengo, te doy. Y si usted tiene lo que yo creo que tiene, yo le desafío, sea congruente y sea un hombre que pueda dar frutos como lo hacían los hombres de aquella iglesia primitiva en el libro de los Hechos. Dios quiere bendecir esta iglesia y está puliendo a su iglesia, está enseñando a su iglesia. Seamos entendidos y dejemos que Dios hable a nuestros corazones. Por favor, no es suficiente solo con sumarnos e incluso haciendo lo bueno que hacemos, conectarnos a un dispositivo. Es mucho más allá. La iglesia es más que esto y hoy el Señor nos está desafiando. No tengo plata ni oro, eso hace eco en mi mente. Mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Quiero orar por la iglesia, quiero orar por usted, quiero bendecirle. Permítame hacerlo. Por favor, déjeme orar por usted. Que Dios toque su corazón y que Él hable a través de esta palabra tan conocida, pero no menos efectiva. Vamos a orar. Padre, quiero darte gracias por la bendición de poder estar delante de mis hermanos, delante de aquellos a quienes tú has puesto para que les confronte con una palabra y les anime. Señor, tu iglesia no podrá dar nunca lo que no tiene. Ningún hombre, ninguna mujer. Sería imposible, ilógico, irracional. Pero estas palabras del apóstol Pedro siguen siendo animadoras, desafiantes. Pero lo que tengo te doy. Entonces tenemos que ser justos para revisar. Y si tú nos has dado lo que nosotros queremos esconder, es tiempo de sacarlo a la luz. Mas lo que tengo te doy. Aleluya. Yo quiero que tú traigas la bendición sobre esta iglesia. Y es necesario que nosotros abramos nuestras manos con generosidad, con responsabilidad y con compromiso. Y podamos traer delante de ti todo aquello que tú has puesto ya de antemano y en abundancia para la gloria de tu nombre. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, cuídanos, santifícanos, líbranos de todo mal, porque eso nos encanta pedírtelo. Pero también recuerda que comprometemos nuestro corazón y nuestras vidas, lo que tenemos al servicio de tu obra y de tu reino. Gracias por tu amor y por tu fidelidad. Bendigo a tu iglesia, a las familias, a los jóvenes, a las señoritas. Bendigo a los matrimonios y bendigo a todo aquel que ha escuchado esta palabra en este momento. Y te damos la honra y la gloria a ti. Oramos en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Espero que nos veamos la próxima semana para estudiar nuevamente la palabra del Señor.
Por hoy solamente resta que les diga que el Señor les bendiga ricamente.